Sí, bueno, a mí se me ha asignado el tema de la deformación, ¿no? Del concepto de familia, ¿sí? Y vamos a empezar con varias cosas. Lo primero es que más que deformación del concepto de familia, eh, lo que existe es un ataque a la familia, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito de ese ataque a la familia. Luego vamos a hablar de cómo la familia se puede convertir eh, en un conjunto de conceptos elásticos, equívocos, para negar la realidad de la familia. Por eso me interesa más anclarme en la realidad de la familia que en el concepto de familia, ¿no? Porque yo niego la realidad y después esa realidad la puedo sustituir con una multiplicidad de conceptos. Y hablar también, si alcanzo, un poquito de las funciones de la familia, pues la familia es una institución que está en crisis de hace décadas por distintos factores, y finalmente centrarme en las ideologías, muy brevemente, que en este momento en Occidente están interesadas en hacer desaparecer la familia, ¿no? A través de distintas vías, distintas estrategias, y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué ese intento de hacer desaparecer la familia? Porque ¿qué es lo que, lo que primeramente nos aparece en la cabeza con este intento de hacer desaparecer de la familia? Porque la familia, al igual que la iglesia y que la patria, constituyen digamos, los últimos muros que existen del poder global, del poder totalitario, para controlar la sociedad en su conjunto y la sociedad de un modo completo. Y removido el obstáculo de la patria, removido el obstáculo de la familia, removido el obstáculo de la religión, ese poder tiene rienda suelta, ¿no es cierto?, para trabajar y para modelar a los seres humanos desde el poder a través de muchas facetas, entre ellos la propaganda oculta o implícita. Entonces hay un interés político fundamental en el mundo que corre para destruir esa familia, para destruir ese muro que impide al poder ser total, que impide la completa modelación del individuo, de la persona, a partir eh, de las ideologías en boga. Entonces, tenemos que tener en cuenta que existe ese interés político en derrumbar la familia como antemuro de lo último que va restando, ¿no es cierto?, que es la persona. Y a partir de esta noción, de este intento totalitario por destruir la familia, perdón, esta afirmación de ese intento totalitario por destruir la familia, esta afirmación deriva a otro punto que es sumamente importante, y es que cuando uno habla de familia, ¿de qué estamos hablando? Porque cuando uno ve la realidad de los países de Occidente y ve la realidad también en Chile, uno ve una familia bastante disminuida, ¿no? Por tanto, cuando uno habla de familia, está hablando con más precisión de una institución natural, de de lo que algunos autores, por ejemplo, en derecho constitucional se denomina la célula básica de la sociedad, lo que algunos filósofos llaman la sociedad raíz de todas las otras sociedades que van eh, acreciendo como círculos concéntricos hasta llegar a la sociedad política o al Estado. Pero uno está hablando, por tanto, cuando habla de la familia, de una realidad natural y de una realidad histórica, que no siempre coincide con aquel núcleo eh, objeto de múltiples desintegraciones que es lo que hoy día uno llama o denomina familia, ¿no? Por ejemplo, la familia monoparental, donde tenemos una mamá y unos hijos, por ponerle un ejemplo. Cuando uno está hablando de familia y de lo que se intenta destruir, por cierto, se intenta destruir también la familia monoparental en la medida que tiene, ¿no es cierto?, vínculos familiares, estructura de vínculos familiares, pero lo que uno está hablando, sobre todo, de borrar del mapa, es esa realidad natural histórica que llamamos familia, ¿de acuerdo? Y que vamos a caracterizar a continuación. Cuando uno revisa a los distintos pensadores que han reflexionado sobre la familia, y, por ejemplo, toma
Aristóteles, la política de Aristóteles, Aristóteles parte explicando la comunidad política, la sociedad política, a partir de la familia. Eh, Parte explicando a partir de la familia, no parte explicando, reflexionando sobre el Estado, parte reflexionando sobre la familia, ¿de acuerdo? Y de la familia, del conjunto de familia, se constituyen las vecindades o las aldeas o las comarcas, y del conjunto de comarcas se constituyen, ¿no es cierto?, los municipios, los ayuntamientos, del conjunto de ayuntamientos, las regiones, y el conjunto de regiones, las comunidades políticas. Así lo concibe Aristóteles, y esa realidad que Aristóteles va a conceptualizar ahí en su política, va a ser una realidad que va a acompañar a la civilización en general humana a lo largo de toda la historia. Yo diría hasta que en el siglo XX comienzan los ataques explícitos contra la familia, porque durante también toda la historia, derrumbada las civilizaciones, la caída del Imperio Romano, etcétera, etcétera, va a quedar como núcleo fundamental para poder volver a reconstituir las sociedades políticas y las civilizaciones, precisamente la familia. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al inicio, ¿de qué estamos hablando cuando utilizamos el término familia? Entonces, cuando nosotros utilizamos el término familia, estamos hablando de una sociedad fundada en el matrimonio, no hace falta decirlo acá, pero fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque eso es un matrimonio, que se vincula con las generaciones pasadas por vínculos de sangre, con ascendientes, laterales, etcétera, y que a través de la generación, ¿no es cierto?, va a transmitir aquel conjunto de valores culturales, históricos, religiosos, que podemos englobar con la palabra familiar, aquel patrimonio familiar, que no solamente un patrimonio material, sino que es un patrimonio también espiritual, va a transmitir ese patrimonio espiritual, ¿no es cierto?, ese patrimonio familiar a sus descendientes, a sus hijos, y así por las sucesivas generaciones. Cuando uno contempla, por tanto, esta concepción de familia, que es una concepción eh, extendida de familia, que no es la concepción de familia nuclear que hoy día existe en la sociedad contemporánea por muy diversos factores, entre ellos, sobre todo a partir de la revolución industrial, en fin, no quisiera tocar esos temas para no entrar en detalles que no empiecen a lo que quiero, a lo que es mi intención expresarle, pero estamos hablando primariamente de la familia extendida, ¿de acuerdo? Y de una familia, por tanto, que uno puede visualizar desde las generaciones, lo que antiguamente se llamaba el linaje, ¿no? Y el linaje es la continuidad entre la familia a lo largo del tiempo. Y, y ¿no es cierto? Y que va a expresarse en, de manera misteriosa a través de la herencia, de manera más explícita a través de la educación, eh, pero es curioso que esto también tiene una faceta de misterio eh, en la fisonomía, ¿no? La fisonomía de los padres, cuando uno compara con los hijos, eh, cierto tipo de enfermedades, los temperamentos familiares, las virtudes de ciertas familias, los vicios de ciertas familias. Es algo apasionante cuando uno considera la familia en esta noción de familia extendida, no familia nuclear, solamente papá, mamá y los hijos, punto, familia nuclear, a lo que hoy día estamos acostumbrados. Entonces, cuando uno habla de la realidad natural histórica de la familia, está hablando de la familia como realidad con todo su fuero, con toda su amplitud histórica y natural, que es esa familia extendida, ¿no? Los padres, los hijos, los abuelos, los tíos, los primos, formando un mismo clima. Vamos a decir, como todavía existe hoy día mucha familia italiana, formando un mismo clima, formando lo que en castellano decimos el clan. A ese tipo de familia, o a esa realidad, nos estamos refiriendo. Y por tanto es una familia eh, que, que va a tener con esa plenitud, ¿no es cierto?, de esta realidad, va a tener una serie de funciones que, que a lo largo del siglo XIX y XX van a ir sacando de la familia y entregando al Estado o a otros elementos. Entonces, la familia, cuando
volviendo a Aristóteles, para ponerle simplemente un autor, para objetivizar lo que estoy diciendo, pero bueno, son muchos autores los que reflexionaron a lo largo de la historia sobre la familia, ¿no? Pero claro, ¿cómo se concibe la familia? ¿Cuáles son las funciones de esa familia extendida? Bueno, la familia en primer lugar tiene la función, ¿no es cierto?, de la procreación, ¿no? A través de la familia es el ámbito donde los seres humanos eh, nacen, ¿no? Los seres humanos no nacen como algunos animales que, bueno, la criatura sale del vientre del animal y bueno, ya comienza a trabajar solito, o pasan 2 semanas ya solito, o un mes. El ser humano necesita un hábitat, ¿no es cierto?, de afecto, de formación, de apego, dice los psicólogos incluso, a nivel psicoafectivo, para poder modelarse, ¿no?, como tal, como ser humano. Entonces la familia va a cumplir la función de la procreación. El ser humano no es lanzado a la intemperie cuando nace. El ser humano nace en un clima material, espiritual. Material implica un cierto patrimonio, ya podríamos después hacer el lazo entre familia y propiedad, un cierto patrimonio, ¿de acuerdo? Y va a tener un lazo con un cierto clima espiritual, moral, afectivo, de instrucción, incluso religioso. Entonces, la familia es ese lugar, ese ámbito, ¿no es cierto? Entrañable, porque el, eh, no es el lugar, eh, ¿cómo se me fue el nombre? ¿Cómo se llama qué atroz, este organismo del Estado chileno donde envían a los niños que no tienen padre? ¿Cómo se llama? Se me ha ido el nombre. Eh, Cename. Sename. el Sename, no es el Sename, la familia. No Ahora le pensamos, cambiaron el nombre. ya, ¿cómo se llama ahora? No sé, tiene Ya, un nombre así como más bonito. ya, vale. Ya, vale, ojalá que logre una cierta realidad que acompañe ese nombre bonito, ¿ya? Pero no sé si me entienden, entonces el ser humano nace de esa institución que llamamos familia, cuya función es, ¿no es cierto?, la generación. Pero junto con la generación, la función de la familia es también, tiene una función educadora. La educación no está entregada primordialmente al Estado, a uno se le olvida, ni a las escuelas. La educación está entregada a la familia y educación no es solamente instrucción, ¿de acuerdo? No es solamente instrucción. Educar es formar la personalidad en todos los ámbitos donde se forma la personalidad humana. Entonces, el papel de la familia es la función educadora. La escuela, la universidad es un complemento, una proyección de una función, de un oficio, me gusta más que decir de una función, que comienza y a veces termina en la familia. Entonces tenemos la función generativa, tenemos la función educadora, tenemos también una función que es muy importante, que es la función económica. Normalmente la familia ha sido la unidad económica donde se alimentan, se visten y se desarrollan materialmente, ¿no es cierto?, los miembros de esa familia. Y es siempre el lugar donde algún miembro de esa familia puede ir a, ¿no es cierto?, sentarse a sus anchas si le va mal económicamente. Entonces, la función económica de la familia. Después la función protectora de la familia, que se ha visto en muchos momentos de la historia, ya aludí a eso, cuando cae la civilización y en qué nos afirmamos, en la familia. Por cierto, no es la familia nuclear, que es muy fácil de desarmar, sino la familia extendida. Y esa familia extendida como protectora era quien antiguamente cuidaba a sus enfermos, cuidaba a sus ancianos, que hoy día la familia nuclear no está en condiciones, ¿no? Y a los ancianos va a un hogar de ancianos si no tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos ahí una serie de fenómenos que se dan cuando la familia ha ido perdiendo estas funciones. Y también la familia tenía aparte de esta función económica, aparte de esta función educadora, aparte de esta función generativa, tenía una función muy importante, que es la función eh, afectiva. Que lo afectivo no dice mucho de la función psíquica, tampoco dice mucho de la función psíquica, es decir, darle un sentido existencial a la persona, eh, arraigándola en la vida, darle un sentido existencial a la persona, arraigándola en la vida, estructurándolo psicológicamente, modelándola psicológicamente de acuerdo a lo que es esa familia
y a lo que esa familia quiere transmitir. Y finalmente tenemos la función religiosa y la función moral, ¿no? Los niños se forman primariamente en la familia, moralmente y religiosamente. La familia es la llamada a transmitir la fe y la familia es la llamada a formar moralmente a la persona. Una persona sea honesta, bueno, si la honestidad se forma en la familia. Si la persona no se forma, la honestidad en la familia, pues es muy difícil, ¿no? Eh, no digo que sea imposible ni que sea improbable, pero va a ser una cierta dificultad, ¿no? En, eh, en, esa, en tener una moralidad que no se tuvo desde los inicios, en los comienzos de la vida y en el florecer de la adolescencia. Entonces ustedes se fijan, todas estas funciones que tiene la familia, esta realidad natural histórica que ha sido la familia, le ha ido siendo usurpada por diversas razones en las últimas décadas. Entonces, hoy día, eh, perdón, la ha ido siendo usurpada y la familia, por tanto, hoy día, cuando uno habla de familia, uno ve que ha perdido mucho su peso la familia. ¿De acuerdo? Entonces es muy fácil al legislador o al gobernante entrometerse en la familia, hacer lo que quiera con la familia, legislar sobre la familia, como si la familia no tuviese por naturaleza una autonomía propia para desarrollar sus funciones. Pero claro, como ha perdido gran parte de las funciones, tampoco se le respeta esa autonomía, ¿no? Y puede venir cualquier ministro, ¿no es cierto?, de cualquier ideología a decirnos cómo debemos educar a los hijos, porque los padres son unos idiotas, y bueno, como son unos idiotas, el ministro es el único sabio y nos va a decir cómo educar a los hijos. Entonces, cuando yo insisto y quisiera recalcar harto esto, ¿de acuerdo? Cuando uno en política habla de defender a la familia y habla de, por tanto, hacer frente a los adversarios de la familia, está hablando de defender y de recuperar las antiguas funciones de la familia, recuperar la grandeza de la familia que ha tenido a lo largo de la historia. Y por tanto, también defender a esa familia, a esa realidad histórica y natural de esos ataques, porque quienes atacan a la familia ya desde la época de Engels, en el origen de la familia, pasando por todos los autores marxistas, neomarxistas, postmodernos, feministas de género, cuando ellos piensan en la familia, ellos piensan en esta familia extendida sobre todo, porque la familia extendida es el gran peligro para ella. Y bueno, la familia nuclear también, en la medida, ¿no es cierto?, de que subsisten algunos de esos atributos de la familia extendida. En esa misma medida, también, claro, es de interés destruir eh, a esta familia. Ahora, voy a la parte, a las ideologías que atacan a la familia. Hay una observación de Engels muy interesante, ¿no? Porque él dice que de alguna manera la mujer es la esclava del marido, en el concepto estructural de familia. Y a partir de esa noción marxista es que van a continuar o van a surgir una serie de desarrollos ideológicos a lo largo del siglo XX para alterar y después para suprimir algunas funciones propias de esa sociedad natural histórica que llamamos familia. Entonces, vamos a ir viendo cómo se ataca la maternidad. Gramsci va a hacer una observación. Gramsci va a decir que la mujer cumple un papel contrarrevolucionario en la familia, necesariamente, y lo cumple necesariamente porque la mujer exige al marido una protección económica para ella cumplir su oficio de madre. Entonces, necesariamente, estamos hablando de Gramsci, necesariamente el marido va a ser desviado del activismo revolucionario por su papel de proveedor de la familia. Entonces dice, ojo ahí, que hay que pensar cómo ir desvinculando la mujer de la maternidad y la mujer de esposa, por un interés revolucionario, ¿de acuerdo? Por un interés revolucionario. Y después múltiples autores
van a ir cargando las tintas sobre ese tema y van a decir, bueno, ya vamos a suprimir el tema del amor, vamos a ir haciéndolo eh, evanescente, ¿de acuerdo? Vamos a ir disolviéndolo de a poco. El tema de la mujer esposa, la mujer madre. Después el tema del padre. ¿Mm? ¿Y qué significa esto del padre? Ya no vamos a tener más padre porque ya vamos a ir destruyendo la autoridad natural. Las autoridades naturales no se inventan por la ley, las autoridades naturales se edifican a partir de nuestra propia naturaleza, valga la redundancia. Y el oficio del padre, como de la madre, es una autoridad natural. Vamos a ir destruyendo las autoridades naturales y vamos haciendo del padre o de los padres amigo de los hijos, solamente amigo, con el cual compartimos la faceta de entretenimiento, que por lo demás la faceta de entretenimiento cada vez más preformateada del exterior. Y si ya tengo amigos, no tengo tampoco nada que transmitir, ¿no? Y vamos convirtiendo a la familia como en un hotel donde los hijos van a comer, van a dormir y bien, se entretienen y ya, y la familia ya no tenemos nada más que transmitir. Y también respecto de los hijos, vamos a adulterar un poco ese vínculo filial de lealtad para con los padres, para con la familia, para con los valores familiares, porque vamos a ir deshaciendo lo que signifiquen, comillas, esos valores familiares. Ya no nos dicen nada, ya si no tenemos nada que amar, ¿no es cierto? Que sea el corazón de la familia, no tenemos después nada que transmitir hacia nuestros hijos. Y por tanto, por esta y una serie de eh, alteraciones históricas e ideológicas, hoy nos encontramos con un reducto que llamamos familia, que es una unidad de afecto, muchas veces nada más que afecto, que no digo amor, ¿no? Porque el amor es bastante más profundo que el afecto. Eh, pero una unidad de afecto que se desarma cuando se acabó el afecto, ¿no? Dice, cuando se acabó el afecto, la mujer abandona al hombre, el hombre abandona a la mujer, o a veces la madre abandona al hijo, o el hijo abandona a la madre, cuando es anciana ya no le importa la madre, en fin, unidad de afecto. Eh, pero aún la familia como unidad de afecto, que es lo último que queda, ya hemos perdido todo, eh, eh, aún como unidad de afecto, estas ideologías y estas, proyectos de reingeniería social y política que existen en el mundo, quieren acabar con eso. Porque aun cuando sea unidad de afecto, el afecto vincula a los hombres, el afecto enraiza a los seres humanos en ciertas unidades comunitarias, en ciertos elementos vacilares, ¿no es cierto?, de humanidad. Entonces también tengo que acabar con eso para que el ser humano quede solo frente al Estado, o quede solo frente a estos proyectos de reingeniería política y social. Entonces, es de suma importancia acabar con la familia. Es de suma importancia acabar con todos los elementos que van constituyendo la familia y muchos elementos ya han sido destruidos. Tenemos que tener conciencia de esto. Y tenemos que tener conciencia porque, insisto, lo que nos cabe en la familia no es solamente defender la familia tal como está, sino que defender la familia tal como está, pero para también restaurar la familia a la plenitud de sus funciones. Porque el adversario, cuando ataca a la familia, ataca a esa familia extendida como realidad histórica y natural, y ataca a lo que queda de la familia porque quiere insistir en en esa familia extendida. Y de ahí también la necesidad de aprobar una serie de iniciativas legales que van atentando contra los diversos elementos de la familia, ¿no? Eh, Podríamos detenernos en cosas históricas, que no lo vamos a hacer porque no se entiende mucho ahora. No se entiende mucho cuando uno dice que con la legislación napoleónica a inicios del siglo XIX, después van a replicar en todos los países hispanoamericanos, se va a destruir la propiedad familiar. Eso tuvo una honda importancia en la desestructuración de la familia. Pero estamos hablando del siglo XIX, cuando se acaba, ¿no es cierto?, a través de la legislación, con el concepto de propiedad familiar. Pero cercanamente estamos asistiendo a un montón de iniciativas, a un conjunto, ¿no es cierto?, de proyectos que
intentan acabar con la familia en diversos ámbitos. Pensemos en la ideología de género, pensemos en la educación sobre la base de ideología de género que se intenta inculcar en las escuelas a través de diversos ámbitos. Pensemos en el mundo del espectáculo, en el cine, en la televisión, donde eh, se establecen modelos que no son familiares, como si fueran familiares, donde eh, yo me acuerdo de los Simpsons, ¿no? El papá era como el tonto. O sea, Simpson era divertido, los Simpsons, pero el papá era el tonto. Y la niñita más pequeña, que representaba a las izquierdas en alguno, era la más inteligente, la que enseñaba a papá. La niñita chica, la que enseña a papá. Yo voy, las jerarquías las voy reordenando, ¿no? Las voy destruyendo sin casi darme cuenta, sin casi darme cuenta. Y muchas cosas del mundo del espectáculo, civilinamente, eh, vienen a desvencijar los distintos elementos de la familia en distintos grados, con lo que no estoy diciendo que todas las películas, ni que no haya que ver películas, ni que no haya que ver Los Simpsons, que ya pasaron de moda, digo, pero en su época, para poder simplemente poner un ejemplo, estoy simplemente indicando que la ofensiva contra la familia es global, es casi universal. Eh, y bueno, eh, la legislación y las políticas públicas, a veces no legislación, pero sí políticas públicas sobre el feminismo, es lo mismo, ¿no? El feminismo de segunda ola, de tercera ola o la saga de cuarta ola, eh, ya no es femenino, no es un feminismo femenino, es un feminismo que intenta deconstruir a la mujer. Ya la he desconstruido como madre, ya la he desconstruido como esposa, voy a desconstruirla ahora como mujer, ¿no? Ya no me interesa eso. Y eso también es una bomba a punto de explotar al interior de la familia. Y a los adolescentes que son educados en torno a la revolución, que son educados a destruir la tradición, que son educados a no tener lealtades, porque tener lealtades es malo, entonces no voy a tener lealtad ni con la familia, ni con la patria, ni con la religión, soy inculcado a no tener, a no tener lealtades, porque la tradición se opone a la revolución. Si yo tengo tradición, no puedo hacer la revolución. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Destruir la tradición. ¿Cuál de las tradiciones, algunas tradiciones más importantes que me interesa destruir, es la tradición familiar? Si es que yo tengo una familia fuerte, no puedo hacer la revolución, es imposible hacer la revolución. Luego tengo que operar ese movimiento para destruir, ¿no es cierto?, eh, la familia. ¿Les parece? Entonces, cerrando el tema, yo creo que más que encontrarnos frente a una, eh, a una alteración del concepto de familia, lo que nos encontramos es frente a un ataque por mentes lúcidas de esa sociedad basal, de esa sociedad raíz natural e histórica que llamamos familia. Y es un ataque que se da en muy diversos frentes, es un ataque que se da en el frente cultural, en el frente psicológico. Eh, Piensen en el freudismo, no podemos hablar de hoy día de Freud, pero de lo que significó, ¿no es cierto?, para los efectos de lo que es una adecuada educación sexual. Eh, entonces es un ataque, insisto, jurídico, cada vez más asfixiante a la familia, es un ataque cultural, es un ataque antieducacional, es un ataque ambiental y es un ataque, por cierto, moral y religioso. Y claro, y hoy día la pobre familia pervive solamente, simplemente porque sigue siendo una sociedad natural. Pero no solamente es una sociedad natural, sino que también es una institución. Y la institución le agrega a la noción de sociedad la permanencia. Y una permanencia que depende de los miembros que la componen. No es una permanencia que dependa de la ley o de un decreto ministerial o de un reglamento. Esa es la belleza de la familia. La belleza de la familia es como la belleza de un árbol frutal, ¿no? Es la raíz, ¿no es cierto? Y el árbol y que da los frutos.
los frutos no nacen por un decreto, los frutos nacen connaturalmente. Entonces, la familia connaturalmente está llamada a ser una institución y en esa institución mantiene su autonomía más allá de lo que digan los gobiernos y las normas. Eso es. Yo acá termino para que conversemos sobre este tema. Gracias, Julio. A ver, acá hay una pregunta. Perdonen. Ya, acá hay una pregunta. De Mario. Mario pregunta si consideras que este plan de destruir la institución de la familia, la religión y la institucionalidad vigente en Chile es parte del plan marxista de destrucción de vida social en Occidente para instaurar la dictadura moderna del proletariado propiciado por Gramsci y García Linera, por nombrar a algunos pensadores marxistas. Sí, muchas gracias, Mario. Yo creo que Mario ha dado en el punto, ¿no? Yo creo que efectivamente corresponde a un plan preconcebido para destruir la familia. Ahora, es un plan que no solamente tiene un soporte marxista, o al menos marxista clásico, tiene un plan que tiene un soporte, es como una centina, donde ¿no es cierto?, donde se recogen múltiples ideologías llamadas moderna y posmoderna, que intentan controlar al ser humano. Y claro, y ahí no solamente está el mundo muy bien nombrado de Gramsci, de García Linera, claro que García Linera tiene, ¿no es cierto?, un mucho menor peso que Gramsci. García Linera fue vicepresidente, si no me engaño, de Bolivia, ¿no? Con Evo Morales, sacó un montón de libros con los dineros de no sé qué ministerio del Estado boliviano, que ustedes lo encuentran en internet, y es un revolucionario plurinacionalista, indigenista, una especie de marxismo nuevo, ¿no? Latinoamericano, que por cierto también le interesan a destruir la familia. Lo que pasa es que a toda esta ideología le interesa destruir la familia porque, insisto, la familia es el antemuro que impide la destrucción total de la persona. Si sacamos la familia, ya no tenemos un antemuro y queda la persona frente al poder desnudo del Estado y de todos estos ideólogos. Margarita, ¿quieres decir algo? ¿Estás por ahí? Sí, estoy. Una reflexión, pregunta, comentario. ¿Dirías tú que no solamente el neomarxismo busca la destrucción de la familia a través de distintas ideologías y mecanismos, sino que también se topan con propósitos globalistas que podemos traslucir o ver en los distintos objetivos que tiene la Agenda 2030? Por ejemplo, la ideología de género de alguna manera también se conecta con estos objetivos respecto a la reproducción, o la manera muy asolapada de decir aborto, sino que derecho a reproductivo. ¿Dirías tú que sí se topan o se ayudan? Sí, Margarita, claro, son elementos de este ataque a la familia, ¿no? Hace parte de estos asaltos a la familia, toda esta agenda. Y si no resulta una, bueno, pondrán otra, ¿no? Porque ya en Beijing, hace mucho tiempo, ya estaba la planificación por insertar el aborto en el mundo, la ideología de género, te ponen planes, y si no, bueno, como digo, si no resulta, te vuelven a poner otros planes. Pero también acá hay algo que son dos cosas que son súper importantes resaltar. Por más que haya planificación, la familia es una realidad natural y tiene su propio sustento. Y el sustento de la familia son, perdonen la redundancia, las virtudes familiares. Entonces, si los padres vuelven a darse el tiempo para educar realmente a sus hijos, y no estoy diciendo que todo el mundo lo haga, ¿de acuerdo? Pero y no convierten la familia simplemente en un comer juntos viendo televisión o jugando algo,
vuelven a asumir las funciones que puedan de la familia, estos ataques no tienen mucho futuro. Uno puede asustarse de estos ataques, pero la verdad es que estos ataques tienen futuro y tienen su presente gravitante porque la familia ha perdido sus funciones, en parte por esos ataques, pero en parte también porque las propias familias, por diversas razones, han ido renunciando a sus oficios. Pero es lo que pasa en todo ámbito, ¿no? Cuando lo digo en términos de poder, no se aplica tanto a la familia en términos de poder, pero cuando alguien no ejerce el poder que tiene, lo termina ocupando otra persona. Si yo no educo a mi hijo, hay gente que dice, no, yo no voy a educar a mis hijos, lo dice de este modo, ¿de acuerdo? Porque sale muy fuerte. Es como la interrupción del embarazo. No voy a decir aborto porque sale muy fuerte, digo interrupción del embarazo, pero mucha gente dice, no voy a educar a sus hijos porque yo espero que cuando tenga autonomía, él forme sus propias creencias. Bueno, es que cuando ya tenga autonomía, es que ya otros lo educaron. Otros lo educaron, lo educó el ambiente. Lo educó el ambiente, y si el ambiente está desorientado, el niño va a estar desorientado, y si el ambiente está decadente, el niño va a ser decadente. Lo formó el ambiente, lo formó, comillas, la cultura que está alrededor de él, lo formó la televisión, lo formó la nana, llámenle como quieran, pero quien renuncia a ejercer la función entre la familia, otros asumen que no son los padres. Entonces, esto de volver a restaurar la familia como antídoto ante el ataque, a mí por lo menos me parece súper importante, porque esta gente puede planificar lo que quiera. Y está planificando esto en estos momentos, de la Agenda 2030 y otras cosas, precisamente porque consideran que, por diversas razones, hay cierta renuncia o ciertas debilidades en las familias contemporáneas que, por la cual se hallan especialmente débiles, ¿no es cierto? Y posibilitada esta realidad de ser desarmada. Y lo digo como esperanza, ¿no? De alguna manera depende de nosotros, no de nuestros elementos materiales, sino de nosotros, de nuestros elementos espirituales, volver a restaurar esas virtudes familiares. Dani, nos está escuchando desde Temuco, ¿cierto, Dani? ¿O no? Hola, profesor. Saludos de Temuco a todos. Quiero felicitarlo. Me encantó su charla. Y la última parte que usted está hablando de las virtudes, me estaba recordando a lo clásico que es lo bueno, lo bello, lo verdadero. Que nos hemos alejado tanto de eso, de la filosofía de la virtud que usted dice. Y también me estaba recordando cuando usted nombró algunos hechos históricos, también de la Revolución Francesa, que es considerado el mayor genocidio de la historia, que allí Rousseau empezó a cambiar también el concepto de familia. Y ahí con todos estos filósofos supuestamente ilustrados y la razón, ya comenzó esto hace mucho tiempo, lo que estamos viviendo ahora. Pero en el fondo lo quiero felicitar y regresar después a su próxima clase, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, pero lo que usted dice es súper importante, ¿de acuerdo? Porque efectivamente el primer ataque que va a tener la familia en el mundo moderno va a ser ya va a tener uno en algunas herejías medievales, pero el primer ataque, vamos a decir, en planificación nacional, va a ser en la Revolución Francesa, efectivamente. Y con ese antecedente de Rousseau, que bueno, Rousseau, tanto en su vida como en sus escritos, nos dio un muy buen ejemplo familiar, por así decirlo, ¿de acuerdo? Pero sí estoy enteramente de acuerdo con eso, y qué bueno que lo recordó, porque digamos, la primera modelo radical de reingeniería política y social fue la Revolución Francesa, y también afectó la familia y el matrimonio en la familia. Rosita, Buenas noches, profesor. Lo felicito por su clase, pero bueno, yo tengo la tendencia a todo relacionarlo con Dios, ¿no? Yo creo que el alejamiento de la humanidad de Dios es lo que nos ha conducido a esta especie de aniquilamiento de todas las instituciones que formaron siempre parte de la sociedad. Para mí, de acuerdo con la Biblia,
La primera institución establecida por Dios es el matrimonio, aunque no con ese nombre. A partir de ella surge la familia, los clanes, las tribus, la sociedad y después todo lo que conocemos actualmente. Y eso se pretende destruir, ya se está destruyendo. Ya no hay familias como las que había antes numerosas. Debo ser autorreferente. Provengo de una familia de 7 hermanos. Soy la menor y solamente me queda una hermana que vive en Venezuela. El resto de mis hermanos todos desaparecieron. Entonces, pensaba en lo que era mi familia y verdaderamente lo que usted dice es absolutamente cierto. O sea, ¿cómo quisiera volver yo en algunos instantes a volver a esa familia? Ese núcleo donde el padre era el proveedor, el pater familias, donde la mamá me enseñó a leer, por ejemplo, porque a nosotros las mamás nos enseñaban a leer antes de ir al colegio. Y mi mamá, que era profesora normalista, decidió juntamente con mi padre no ejercer para dedicarse ella a los niños. Y cuando se adopta esa decisión en un matrimonio, el hombre puede salir a trabajar con absoluta tranquilidad, sabiendo que sus hijos quedan a buen recaudo. ¿Quién piensa en eso ahora? Mi hijo mayor, afortunadamente, con su esposa decidieron que ella, a pesar de ser profesional, no iba a ejercer. Se iban a arreglar con el sueldo de él, iban a criar ellos a la familia. Yo quisiera, esa es la familia en la que me formé, esa es la que conozco, es la que sigue existiendo. Y ha cambiado incluso en el lenguaje, porque la primera vez que yo tuve una relación de pareja, el muchacho me pidió pololeo. ¿Quieres pololear conmigo? Y yo le dije, sí, quiero pololear conmigo. Después fuimos novios, después fuimos marido y mujer. Ahora son parejas. Ya no existe la palabra pololo, no existe la palabra novio, no están comprometidos, son parejas. Y nadie sabe si esa pareja es hombre o mujer, nadie sabe si esa pareja tiene o no una sexualidad normal. Y yo sigo uniéndolo, no sé si será por mí, porque soy protestante, ¿no? Y profeso mi fe de manera muy profunda, pero yo creo que todo se deriva del alejamiento que ha tenido la humanidad de Dios y de todos los preceptos que Él nos inculcó, que no son solo los 10 mandamientos. ¿Me equivoco en ese concepto que yo tengo? A lo mejor se considera como muy antiguo. Muchas gracias, Rosita, por su testimonio tan bonito y su aclaración, ¿no? Efectivamente, este tema del ataque a la familia puede observarse de distintos balcones, ¿no? De distintos horizontes. Uno de los horizontes, para mí también más atractivo, el horizonte teológico, ¿no es cierto? También puede ser sociológico, jurídico, filosófico. Y claro, desde ese horizonte teológico, lo que está pasando es gravísimo. Porque claro, en la Biblia, varón y hembra, Dios y mujer los creó. No creó géneros indistintos, sino que hombre y mujer para procrear, ¿no? Para henchir la tierra. Entonces, ese precepto divino, que es cofundante en la creación del hombre, es lo que está siendo hoy día atacado. A mi juicio, profeso, si hablamos teológicamente, no solamente por la inteligencia humana, ¿no? Yo creo que también hay una inteligencia diabólica si hablamos teológicamente. Y los frutos son bastante conocidos. Hoy día los adolescentes, muchos adolescentes, por estas mismas cosas, no recibieron esa dosis alta de afecto que necesitan en sus vidas para tener un equilibrio emocional mínimo para enfrentar los rigores de la vida. Uno lo ve en la universidad, ¿no? Eh, eh, en fin, hay esa soledad que siento hoy día muchos adolescentes, la verdadera plaga de la depresión hoy día infantil y adolescente, que digamos, es una preocupación acá en Chile notoria, pero en muchos otros países también. Es decir, fenómenos que si bien existían antiguamente eran completamente aislados, porque la familia tenía muchos recursos para ¿no es cierto?, reaccionar
ante determinadas situaciones vitales. Hoy día no los tienen porque están empequeñecidas, porque, como usted dice, tampoco hay, ¿no es cierto?, compromiso, no hay lealtades, no hay afecto, y si no hay lealtad, afecto, compromiso, se ha acabado la familia como institución. En definitiva, no tengo dónde guarnecerme, vivo en la intemperie. Si esto es grave, si yo acabo con la familia, vivo en la intemperie. Ese es el fruto. Yo puedo adornarlo con muchos sofismas. Yo puedo decir que autonomía, que liberación, que no sé qué, pero no. Humanamente es intemperie. Y vivir en la intemperie es muy duro. Y es un poco lo que está viviendo en muchos lugares de Occidente. Hay un grupo de rock que no me acuerdo el nombre, tengo mala memoria, canadiense, y hace unos 10, 15 años sacó una canción, la canción es interesante, que es famosa en Canadá, y habla un poco de esto. De las generaciones. No me acuerdo cómo se llama, pero una frase muy bonita que dice, tú que abortaste, imagínate lo que sería tu vida si tú De el almuerzo generación. o los fines de semana estuvieras en una mesa con tus 12 hijos. Yo me acordé con lo que decía Rosita, ¿no? Esa riqueza con todo lo que es humano, pues si lo humano también es pelea, tiene cosas buenas, ¿no es cierto? Cosas no tan buenas, pero somos así los hombres, necesitamos también eso. Estaba muy presente antes y hoy día uno se pregunta, ¿quién puede tener familias numerosas? ¿Mm? Porque hasta la parte económica está hecha para que no haya familias numerosas. ¿Quién ayuda a las familias numerosas? ¿Quién da crédito a las familias numerosas? Se fijan, como que está todo estructurado para que no haya familias numerosas, para que sean reducidas. Es otra faceta del ataque a nuestra familia, ¿no? La Constitución de 1980 dice que, eh, que el Estado deberá propender al fortalecimiento de la familia. Bueno, eso nunca se dio. Nunca. Muy pocas veces, o nunca, quizá hubo políticas públicas, estoy exagerando, probablemente más de una tiene que haber habido, de fortalecimiento de la familia. Pero ¿dónde están las ayudas a las familias numerosas? No hay, No hay. no hay. Entonces, claro, la persona tiene familia numerosa y es bonito decirlo, tiene que acogerse a la providencia de Dios. Es bonito decirlo, lo sé, y es una realidad. Pero también la sociedad temporal tiene que concurrir con lo suyo y a propiciar, ¿no es cierto?, el tema de las familias numerosas. Ya en países de Europa existen políticas públicas para que tengan hijos, porque no tienen. Van a envejecer, eso va a ser un desastre. La tasa de sustitución, no me acuerdo cómo se llama, es menor a la establecida, que es 2,1 hijos, ¿no? Que para el recambio de generaciones. Bueno, tienen menos. Entonces ahora tienen políticas para que tengan hijos. Pero a la vez siguen las políticas abortistas, siguen las políticas de género. En fin, es un complejo el tema que nos encontramos, pero insisto, no hay nada que no pueda ser restaurado si no volvemos al mundo de las virtudes, ¿no? De las virtudes familiares, partiendo por ello. Erika también está en el sur. Sí, hola a todos. La pregunta que le hago al profesor es la siguiente. Este tema de la ideologización, ¿cierto?, viene dado desde la concertación. Esto, si no se hubiera dado, ¿fue algo preconcebido o fue algo aleatorio que se generó en algún minuto? Es decir, este tema de los ministerios de educación, donde intervenían los planes de estudio, donde los niños pegaban botones, donde las niñas jugaban fútbol, que viene hace 20 años más o menos, este es un tema inducido. Si ellos no hubieran hecho esto en educación, estaríamos presentes en esta situación lamentable que están los adolescentes, todos confundidos, muchos confundidos, desde la perspectiva del género. Esa es mi pregunta, si se hubiera dado o no se hubiera dado respecto a lo que hizo en el gobierno los ministerios, los distintos ministros de educación hacia atrás. Eso. Sí, yo creo que no se hubiera dado, por lo menos en el grado en que hoy día estamos, ¿no? Pero esto viene, como usted dice, hace al menos 20 años atrás, con una cosa curiosa, que no han variado las políticas por más que hayan cambiado los gobiernos. Y lo que nos indica también un déficit
en lo que llamamos partidos de derecha, ¿no? Los partidos de derecha o de centro derecha, o no sé cómo llamarlos, si son de derecha o no, pero que representan ese sector de la realidad, nunca les importó, pareció no importarle, el tema sustancial de la educación. Se preocuparon de cosas de educación por números o por estadísticas internacionales, pero no el tema sustancial. A ver, vamos a revisar el contenido. ¿Qué significa esto de los contenidos? Me acuerdo en su época, no sé cómo se llamarán ahora, pues ley de educación cambian muy rápido, ¿no? Pero los contenidos transversales, a ver qué se está enseñando en los contenidos transversales. ¿Le vamos a dejar libertad o no a los colegios privados para realizar sus proyectos educativos? Porque esa libertad en Chile no existe. No existe, ¿no? Está muy reglamentado todo. Vamos a dar posibilidad a la educación pública de promover una educación de calidad, yo digo ya a nivel cultural, digo a nivel cultural, ni siquiera a nivel religioso, digo a nivel cultural. Enseñémosle las grandes obras de la literatura, enseñémosle idiomas. ¿Por qué el inglés? ¿Por qué no puede ser como Italia, que le enseñamos latín? Posibilidades de latín, posibilidades de griego, posibilidades, es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no educarlos? ¿Por qué no formarlos? Y eso, con eso van a, porque no quieren que tengan capacidad crítica, porque no quieren que conozcan la historia. Y si usted no conoce la historia, claro, puede hacer cualquier cosa, o peor, la conocen deformada. Entonces, claro, con todos esos elementos tenemos una masa muy fácil de revolucionar, ¿no? Muy fácil de inculcarle cualquier eslogan y ya los tenemos listos, con overoles blancos, con lo que sea, con bomba lacrimógena. Y eso es una lástima. Y después la universidad continuamos lo mismo, si las universidades en gran parte están tomadas por la izquierda y por las izquierdas radicales, que ahora han retrocedido con el rechazo en el plebiscito, pero van a seguir su camino. Y esto viene de décadas. Esto no se inventó ayer. Y las generaciones de hoy día son fruto, como dice Erika, ¿no es cierto?, de al menos 20 años de educación, junto con una no educación por parte de muchas familias, ¿no? Hay muchas madres que pueden ser, tener con muchos problemas en la vida, pero que igual educan a los hijos, que igual lo hacen a sus hijos hombres de bien o mujeres de bien, con mucho sacrificio, mucho sacrificio. A veces ellas solas, mucho sacrificio. Igual lo hacen hombres y mujeres de bien. Entonces, ahí vuelvo al mismo tema, hay que restaurar esas virtudes familiares, esas virtudes del sacrificio, la capacidad de enfrentar la vida, la capacidad de ser hombre o mujer de bien, y de ahí por delante. Diego, Gracias. contigo vamos a terminar las preguntas, ¿ya? Diego. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. En primer lugar, agradecerle por la clase que ha impartido y mi pregunta es, bueno, más bien que comentario, que muchas veces siento que nosotros nos enfocamos mucho en el marxismo como el principal orquestador del ataque a la familia, que por cierto no lo descarto, pero a su vez ignoramos el rol del liberalismo en la decadencia de Occidente, porque nos enfocamos, el liberalismo se enfoca mucho en el individuo y no importa que el individuo, poco más que lo divinifica en sus libertades, que terminan por desarmar tanto a la familia, a la iglesia, al Estado, todo en nombre de la libertad individual. Y muchas veces quienes tenemos, en general como conservadores, como gente derecha, o en general se tiene un miedo al marxismo. Entonces se tiende a considerar a los liberales como aliados para frenar el marxismo, pero se ignora a veces también el que puede convertirse en un arma de doble filo. No sé si me doy a entender, profesor. Sí, yo estoy enteramente de acuerdo, Diego, con lo que usted dice. Es más, históricamente la bestia negra es el liberalismo, ¿no? Y el liberalismo va a ser lo que va a desvencijar la libertad humana del bien y de la libertad y del orden. Entonces, si yo no vinculo la libertad con el orden, voy a tener fruto desastroso. Y es lo que pasa en la práctica, porque en la práctica, eh, en muchos lugares en nuestro país, eh, en esos muchos lugares, a nadie le ha inculcado la doctrina marxista, porque no tienen maestros, porque los maestros son incompetentes, etc. Pero en esos muchos lugares donde no ha llegado la doctrina marxista, en la práctica,
no se cree en la familia, no se cree en el compromiso, no se cree en no se cree en la lealtad, no se cree en el orden, porque se ha, ¿no es cierto?, asumido la doctrina o la práctica liberal. Entonces ahí tenemos dos confluencias, yo diría, centrando en nuestro país, que es una realidad distinta a la realidad europea o la realidad norteamericana, ¿no? Donde, por ejemplo, en España, en Italia, el liberalismo histórico tenía una densidad ideológica mucho más fuerte del que ha tenido en Chile. Y históricamente mucho más destructivo. Digo, en el siglo XIX. En España, Italia, Francia, para poner tres países, para colocar el ejemplo del siglo XIX. Era un liberalismo absolutamente anticristiano, anticrístico, y contrario al orden natural, ¿no? Y tomaban en cuenta el Estado y utilizaban los métodos del Estado para reprimir, en fin, hace parte de la historia de esos países. Pero acá en nuestro país el liberalismo siempre ha tenido una densidad doctrinaria mucho más débil, y por eso uno habla, doctrinariamente habla más del marxismo, ¿no? Del marxismo, del posmarxismo, de la posmodernidad, que ya la vamos a tratar cuando veamos el tema del género, porque los vincula a ese acervo doctrinario. En cambio, el liberalismo se ha dado más como práctica, como ausencia práctica, producto de la ausencia, a mi juicio, de virtudes cristianas, la ausencia de las virtudes cristianas, y da en el liberalismo práctico, y también se ha dado como consecuencia inmediata o inmediata del liberalismo económico, ¿no? De lo que Rosita dice, ¿no? El error de la derecha se preocupó solamente de la economía. Claro, ese economicismo, acompañado de ese liberalismo económico, nos dejó sin espíritu, nos dejó sin espíritu, nos dejó en el vacío espiritual, nos sumió en el materialismo y casi que no nos dimos cuenta y no nos importó nada, ¿no? No nos importó la patria, no nos importó nada, nos importó ganar dinero, punto. Ahora, eso es una enormidad, espiritualmente hablando, es una enormidad que destruye una nación, ¿no? Destruye el alma de una nación. Y claro, eso es más difícil de explicar que el sistema marxista, ¿no? Más complejo también de abordar. Bueno, quedamos un poco así tristes, Sí. quedamos un poco tristes, pero No, yo creo que hay que restaurar, sí, de la mano de cada uno de nosotros está la restauración. Eso, yo creo que eso es la gran esperanza. sí, Y se puede hacer, está en nuestra mano. Y Dios nos ayuda siempre en eso, por más que sean Amén. nuestras circunstancias complicadas. sí, sí, es verdad, hay que tener esperanza, harta fe, y que ayer estuvimos también hablando de educación con la Teresa Marinovich, y también recojo de lo que pasó ayer, que hay que ir, bueno, uno, volviendo a reflejar estas virtudes cristianas familiares, tratar de ponerlas en su propia familia y difundirlas a donde uno vaya, pero también ir haciendo algunas cosas prácticas para ir ayudándole a los demás a salir un poco de ese individualismo liberal, em, que impide ver a la familia como el núcleo de la sociedad y nos lleva a todos, tal vez porque somos hijos de nuestro tiempo, a pensar que, no sé, en el hombre el voto, es decir, que cada uno de nosotros es un individuo y en nosotros, en el individuo, tiene que centrarse la atención. Y la verdad es que no, porque uno no es nada si no es por su familia, ¿no? Si no es por su familia, por su barrio, por sus amigos, por su patria. Por lo tanto, bueno, yo creo que es un gran cambio el que hay que tratar de buscar, de sacarse de la cabeza esto de que el centro de toda la vida y de todas las cosas tiene que ser el individuo, ¿no? Y volver a pensar en que el centro de todo tiene que ser la familia. La familia. Mm. Pero bueno, vamos a ponerle pin.
de acuerdo a lo que nos dice Julio, de acuerdo a lo que nos dicen todos los profesores, tenemos que tirar para arriba. Julio, ¿quieres cerrar con algo? No, volviendo un poco, creo que decía Dani, ¿no? De Rousseau, claro. Rousseau concebía al ser humano como un individuo abstracto, ¿no? Y a partir de ahí fundó la democracia con abstracción de la familia. Un hombre, un voto, está el ser humano. Pero la visión cristiana y la visión conservadora, digamos, o la visión tradicional, pongan el nombre que quieren, o la visión de derecha, concibe las cosas a partir del hombre vinculado. Y el hombre está vinculado siempre a una familia, y está vinculado a su fe, y está vinculado a su patria. Entonces, ese vinculado es lo que tiene que volver a rescatar la política, porque ya el futuro no está en la derecha económica liberal. Eso ya no resultó, no constituye hoy día a nivel práctico ni a nivel efectivo una respuesta a lo que es la izquierda contemporánea en Chile y a lo que es la izquierda que va a venir. La derecha tiene que volver a rescatar esas banderas para hacer frente a la izquierda. No es el momento ya del liberalismo, ¿no? Y si vuelven a poner eso como eje, bueno, van a volver a perder elecciones, van a volver al fracaso, ¿no? Entonces yo creo que políticamente se está en un buen momento para volver a rescatar las banderas. Hay mucha gente que está con ganas de restaurar. Yo estoy convencido de eso. Y está en el sentido común. Mucha gente está cansada. Y lo que decía Rosita, quiere volver un poco a las cosas buenas de antes. No significa uno quedarse en el inmovilismo, pero sí, ¿por qué no sacar las cosas buenas de antes? Hay muchas cosas buenas de antes que restaurar. Tal cual. Muchas gracias, ¿viste? Ahora estamos más animados. Les agradezco a todos, Julio, a ti principalmente, a todos también por estar aquí formándose y los invito para mañana, los que están inscritos al curso de Historia Universal. Esta semana hemos tenido tantas actividades que ya no me acuerdo la que dice mañana. Creo que es la de Historia Universal. Así es que los espero, muchas gracias y nos vemos con el profesor Alvear en un ciclo que viene más adelantito. Un Nos abrazo vemos. y buenas Chao, noches. gracias. Muchas gracias, profesora. Buenas noches. Muchas Gracias. gracias. Chao. Muy bueno. Chao, gracias. Chao.